Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto en saludarles a todos nuevamente en este día miércoles que continuamos con el estudio de los dogmas. Ahora vamos, bueno, ya estudiamos los 4 dogmas marianos. Quiero compartirles con ustedes algunos, más bien los dogmas en la iglesia, cuáles son y tal vez por ahí a abundar sobre todo en el dogma de la Santísima Trinidad. Obviamente son temas estos más complicados, más de estudio, más de entrar en el conocimiento teológico. eh, y pues precisamente aquí van a estar englobados todos los dogmas, tanto los dogmas marianos como los dogmas trinitarios, como los dogmas cristológicos y también los dogmas de la iglesia. Ahorita voy a decir rápidamente cómo están catalogados y reflexionar un poco hoy algunos y la última clase que sería este viernes. Este viernes sería la última transmisión de este pasaje que hemos estado estudiando, los dogmas marianos. Entonces, en estos dos momentos voy a explicar un poquito algunos otros dogmas. Bien, y antes de iniciar, como siempre lo hemos hecho, invocando el nombre del Señor y encomendándonos a nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nuevamente, hermanos, bienvenidos a esta transmisión en nuestro canal de YouTube. Vamos a desarrollar un poquito el tema de del dogma de la Santísima Trinidad, para que lo podamos entender un poco. De hecho, la liturgia marca, litúrgicamente, la iglesia celebra después de Pentecostés. Vienen los domingos en donde se celebran algunas fiestas en torno al Señor, como es la Ascensión del Señor, el Corpus Christi, y entre ellos también está el Jueves del Sumo y Eterno Sacerdote, y entre ellos también está algunas celebraciones marianas como María, Madre de la Iglesia, inmediatamente después del domingo de Pentecostés, inmediatamente el lunes que continúa, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, y también entre todas esos domingos de fiesta hay una que celebramos a la Santísima Trinidad. Y propiamente dicha es la celebración más importante de las fiestas de Jesús o las fiestas celebrativas después de Pentecostés. En lugar de decir la más importante, es la única celebración que se hace dentro de la liturgia como tal, una fecha, un domingo de la Santísima Trinidad. Pero también la iglesia celebra lo que le llaman las celebraciones votivas, votiva de la preciosa sangre, votiva de San José, votiva de San Juan Bautista, votiva del Sagrado Corazón. ¿Qué significa? Significa que hay celebraciones que durante el año litúrgico se celebran con esa
con esa intención votiva, precisamente de por el ser votivo, quiere decir respecto a la celebración, ¿verdad? Vamos a ver esa palabrita, votiva. La celebración votiva o votivo o votiva se refiere a algo que es ofrecido, ¿verdad? Por voto o relativo a él, ¿verdad? Entonces es, digamos, algo que se ofrece o una promesa que se ofrece. En este caso es el ofrecimiento de la misa a la Santísima Trinidad, a la preciosa sangre o alguna otra de las misas votivas, a San José o alguna otra. Entonces, prácticamente durante el año litúrgico está la fiesta principal, que se celebra en un día específico, como también en algún momento en el que la iglesia lo ponga dentro del calendario. Y puede ser un lunes, un martes, un miércoles, jueves. Durante toda la semana, de lunes a viernes, a excepción del día sábado, que ese ya está destinado siempre a la Santísima Virgen. Como también el día miércoles está destinado casi siempre a San José. Y lo que es el jueves a la Eucaristía, el viernes a la preciosa sangre, y otros días también tienen su particularidad. Por ejemplo, bueno, me faltaría nada más mencionar el lunes a las almas del purgatorio, el martes a los santos ángeles, custodios, el miércoles a San José, el jueves a la Sagrada Eucaristía, el viernes a la Pasión del Señor, el sábado a la Santísima Trinidad, perdón, el sábado a la Santísima Virgen María y el domingo a la Santísima Trinidad. Domingo, día del Señor. Por eso lo celebramos de esa manera. Entonces cada día tiene algo votivo, algo por qué ofrecer. Solo para que entendamos un poquito ese aspecto. Ahora, dentro de los dogmas como tal, ya sin anteponer marianos o trinitarios, les voy a decir cuáles son los dogmas que hay dentro de la iglesia. Son los dogmas sobre Dios. Los dogmas sobre Dios son 5. Los dogmas sobre Jesucristo. Están los dogmas sobre la creación. Y están los dogmas sobre el ser humano. Están los dogmas marianos. Están los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. Están los dogmas, a ver, déjenme ver, creo que son todos. No, los dogmas de los sacramentos. Y me parece que son los últimos. Ajá, el último es sobre las cosas últimas, lo que es el cielo, el infierno, el purgatorio. Entonces, esos son los dogmas de manera general. En la siguiente transmisión que tengamos, voy a tratar de exponer los dogmas así muy brevemente, sin el dogma trinitario y sin el dogma mariano, que estos ya vimos los marianos, y vamos ahorita a checar un poquito el dogma de la Santísima Trinidad. Ahora, me parece muy oportuno mencionar este dogma porque es el domingo, día del Señor, lo dedicamos propiamente al Señor Jesús, ¿verdad? Como domingo de resurrección o como domingo, día de la resurrección del Señor, que prácticamente son todos los domingos y fiestas que guardar. Bien, vamos a ver para comprender el dogma de la Santísima Trinidad. A ver si me captan también y entendemos un poquito. La palabra Trinidad nace del latín, proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres o triada. Esto equivale en griego es en triados. En griego se dice triados. Bien, fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía alrededor del año 170 para expresar la unión de las tres divinas personas. ¿Verdad? Entonces, un dato muy interesante, puesto que nosotros no tenemos de repente las fechas como muy presentes. Sí sabemos los dogmas, de hecho no sabemos los dogmas marianos, podremos saber otros dogmas,
pero las fechas son importantes. Y esta es una. Para Teófilo de Antioquía, hacia el año 170, se usa por primera vez el término trinitas, o trinita, o triada, o triados, para expresar, según Teófilo de Antioquía, las tres divinas personas en Dios. En los 3 primeros días que preceden a la creación del sol y de la luna, el obispo ve imágenes de la Trinidad. Los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos, los 3 primeros días que preceden a la creación del sol y de la luna, el hecho de hablar del Génesis y hablar de esos 3 puntos es muy importante, ¿verdad? Hablar de los 3 días como un signo ya en el Génesis de algo que es la Santísima Trinidad. Bien, ¿y cuáles son, digamos, los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos? Son símbolos de la Trinidad, de Dios y de su Verbo y de su sabiduría. Entonces, vemos en esa creación, y de hecho la creación habla en un sentido muy especial, y Dios hizo el cielo y la tierra, y cada uno de ellas. Pero cuando llega el tema de la creación del hombre, hace una alusión a esta palabra, hagamos. Entonces hay un cambio, ¿verdad? Primero es Dios quien hace las cosas y después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí está ya vinculando a otros seres u otros que están con Dios ahí, que nosotros podemos denominar el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todo eso nace de la reflexión teológica, no es que nazca por acto de magia, ¿no? O porque se me ocurrió pensar que así es, no, sino es precisamente un proceso teológico. Ahora, la Trinidad significa un solo Dios en 3 personas distintas. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de la siguiente manera. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Entonces, es única. Las 3 divinas personas es un solo Dios. Y las 3 son realmente distintas entre sí. Son unidad, pero distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y es así como se fue formulando también el credo niceno-constantinopolitano. De tal manera que cuando nosotros confesamos la fe en Jesucristo con el credo, hacemos alusión precisamente a lo que en el año 170 comenzó a estudiarse, el misterio de la Santísima Trinidad. Y aquí vienen las relaciones recíprocas. Él es el Espíritu, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es una sola unidad, un solo Dios en 3 divinas personas. Y todo se da por las relaciones recíprocas entre los 3. Bien, el misterio de la Trinidad, la Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Por eso se celebra el domingo, Día del Señor. El compendio lo explica de la siguiente manera, el catecismo lo dice: el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula comúnmente llamada entre el bautismo, la fórmula trinitaria. Ahora, la Iglesia definió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Cuándo lo realizó? El dogma de la Santísima Trinidad se definió en dos momentos, 2 etapas. El primero en el Concilio de Nicea, hacia el año 325 después de Cristo, y el primer Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo. Cabe hacer notar lo que acabo de decir también en ese momento, ¿verdad? Que es precisamente hasta
Después que comienza el credo niceno, concilio de Nicea, constantinopolitano por Constantinopla. En el concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios. Arrio, este hombre, pensaba que el Hijo era un ser sobrenatural, ¿verdad? Algo sobrenatural, algo que como solemos nosotros llamar también en algunos momentos, ¿no? Es que parece como que hay algo sobrenatural, como que aquí hay un fantasma, ¿verdad? Eso mismo es lo que pensaba Arrio, que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios, ¿verdad? En cambio, el Concilio de Nicea afirma que el Hijo de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el Concilio de Constantinopla? El Concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía conocida como macedonianismo, que, que era lo que esta idea promulgaba esta herejía. Negaban la divinidad del Espíritu Santo. Por eso se llaman así, macedonianismo, porque nacen en Macedonia y en ese país, ahora conocido como país Macedonia, negaban la divinidad del Espíritu Santo. Y obviamente el Concilio de Constantinopla que define la divinidad del Espíritu Santo. Cada concilio también, sobre todo los primeros concilios, tratan los temas trinitarios o cristológicos, eclesiológicos, marianos, con aspecto contra las herejías. De hecho, aquí en el mismo canal ya tuvimos una parte donde hablamos de las herejías, pero precisamente casi todos los concilios van en ese orden, ¿verdad? En combatir una herejía que ha estado tocando a los fieles, a la teología y a la comunidad cristiana de aquellas épocas. Bien, la Trinidad también se sustenta en la revelación divina dejada por Cristo, de tal manera que la Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. No se puede demostrar por la razón natural o únicamente desde el Antiguo Testamento. Como ya dijimos, no podemos nosotros decir, ¿verdad?, que por el hecho de que Dios creó los 3 primeros días, ya podemos decir que es trinitario, ¿no? Esa es una imagen trinitaria, ¿verdad? Y todo lo que aparezca con triada durante todo el Antiguo Testamento no es que sea Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, sino es un símbolo que nos habla de una triada. Y por eso precisamente no se puede demostrar por la razón natural o únicamente porque el Antiguo Testamento lo dice, sino se da a través de la revelación divina que Jesús nos trajo, ¿verdad? Y Jesús lo dice en el Evangelio: te doy gracias, Padre del cielo, porque has revelado esto a la gente sencilla y se las has ocultado a la gente con sabiduría. Pero entonces es la revelación que se da a conocer. Y dice el catecismo: Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Y este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Entonces es muy interesante porque apunta precisamente a las huellas del ser trinitario dejados durante la creación del Antiguo Testamento y todo el camino de la historia de la salvación. De tal manera que también nosotros podemos identificarnos con la Santísima Trinidad, ¿verdad? Nosotros mismos podremos hablar, la misma Virgen María, ¿verdad? Y en uno de los dogmas marianos que estudiamos, hablamos precisamente cómo es el Padre quien le llama, el Hijo que se engendra y el Espíritu Santo que la llena de gracia. Y ahí están la Santísima Trinidad en la Santísima Virgen María. Y esto es muy interesante porque es como se ha revelado precisamente este misterio trinitario. Ahora, aunque el vocabulario utilizado para expresar la doctrina de la Trinidad
tomó tiempo para desarrollarse, se puede demostrar los distintos aspectos de esta doctrina con las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia enseña que existe un solo Dios. El hecho de que solo hay un Dios se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías dice: ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mi servidor que he elegido. Sépanlo pues y crean en mí y comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí y ningún otro existirá después. Isaías 43:10. Así habla el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios fuera de mí. El Padre entonces es proclamado como Dios numerosas veces en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús va a hablar de su Padre Celestial. Mi Padre y yo, ¿no? En aquel texto que le manda decir a Herodes Antipas: díganle a ese zorro que mi Padre y yo trabajamos todos los días, ¿no? Entonces, es precisamente Jesús quien pone de manifiesto en el Nuevo Testamento a su Padre, proclamándolo. También otro ejemplo está en las epístolas de San Pablo, que narra lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Segunda de Corintios 1:3. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Efesios 4:5-6. También la Biblia demuestra que es el Hijo, que el Hijo es Dios. Esto está proclamado en el Nuevo Testamento, incluyendo el comienzo del Evangelio de San Juan. Juan 1:1 y siguientes dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Y ahí mismo que Jesús en su oración sacerdotal, según el evangelista San Juan, marca que le pide a su Padre Celestial que también todos los que van a creer a través de sus discípulos, de sus apóstoles, quienes van a creer a través de todos ellos, en Jesús, en Dios, Jesús le pide a su Padre que les conceda estar junto a Él. Pero entonces hay una esperanza también de aquellos que enseñan la sana doctrina, porque van a estar junto al Señor. Bien, también después Tomás dijo, después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Juan 20:27-28. El Espíritu Santo es Dios, y así lo afirman también las Sagradas Escrituras. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo es retratado como una persona divina que habla y que a la vez no se le puede mentir. Y eso es muy interesante porque dice el Señor en los evangelios: podrás hablar de todo, o podrás negar todo, podrás hablar más de Dios Padre, Dios Hijo, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo es condenado, ¿verdad? No tendrá perdón. Entonces Jesús mismo habla del Espíritu Santo como un don de Dios. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 3:2. Entonces el Espíritu Santo está hablando, le está diciendo a los apóstoles que estaban celebrando el culto al Señor y que ayunaban, que tomaran a Bernabé y a Saulo aparte para una misión especial. Otro pasaje: Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué tientas y por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres,
sino a Dios. Inclusive también nosotros lo decimos muy comúnmente, ¿verdad? Podrán engañarnos a nosotros, a los padres, a la secretaria, a los grupos, pero tu conciencia, ¿verdad? La sabe Dios. ¿Sí? Entonces, a veces nos podrán engañar por alguna cosa, pero la conciencia es la que manda. ¿Sí? Bien, eso es con respecto al Espíritu Santo. La distinción de tres personas divinas se demuestra con la Biblia. La distinción de las personas se puede demostrar, por ejemplo, en el hecho de que Jesús habla a su Padre. Y siempre Jesús iba a orar a su Padre Celestial. En donde pudiera, iba a rezar a su Padre Celestial. Esto no tendría sentido si fueran una y la misma persona. En aquella ocasión, dice Mateo, Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Mateo 11, del 25 al 27. Es un texto maravilloso, un texto que se puede analizar muy profundamente y vemos cómo el Señor manifiesta precisamente la alabanza al Padre, ¿verdad?, en esa distinción. Por eso es una relación recíproca, ¿verdad?, en sus relaciones recíprocas, entre el Padre con el Hijo con el Padre y entre ambos con el Espíritu Santo. Bien, siguiente, el hecho de que Jesús no es la misma persona que el Espíritu Santo se revela cuando Jesús, que ha estado funcionando como paráclito, en griego parakletos, de los discípulos, dice que va a orar al Padre y el Padre les dará otro paráclito. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo, y esto demuestra la distinción de las tres personas. Jesús ora, el Padre que envía y el Espíritu que viene. ¿Verdad? Jesús hace las veces también de paráclito, y por eso les dice: vendrá otro. Yo le estoy haciendo las veces de mediador con mi Padre, porque eso es lo que hace el paráclito, ¿verdad? Pero vendrá otro, ¿verdad?, otro paráclito para que esté con ustedes. Y Jesús dice: bueno, yo pediré al Padre y les daré otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu y la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, dice Jesús, lo conocen porque mora en ustedes. Entonces, por eso les digo, hasta inclusive nosotros podemos hablar de la Trinidad desde nuestra propia perspectiva, o sea, de nuestro propio ser, porque el mismo Jesús dice: mora en ustedes el Espíritu Santo, el Paráclito. Bien, el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y decimos en el credo que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. O sea, el Espíritu Santo es quien habló a través de los profetas. Bien, es ciertamente de fe que el Hijo procede del Padre, porque una verdadera generación, según el credo niceno-constantinopolitano, Él es engendrado antes de todos los siglos, pero la procesión de una persona divina, como el término del acto en el cual Dios conoce su propia naturaleza, es propiamente llamada generación. Entonces el credo niceno-constantinopolitano dice: Él es, el Espíritu Santo, Él es engendrado antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y está hablando de Jesús, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. El hecho pues de que el Hijo es generado por el Padre está indicado por los nombres de estas tres personas. La segunda persona de la Trinidad no sería un hijo si no hubiera sido engenerado por la primera persona de la Trinidad. Y el hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús. Cuando venga, dice Juan, cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Bueno, entonces ahí Jesús está dándoles a entender que también habrá alguien que dará testimonio de Él, que es precisamente el Espíritu Paráclito.
Esto representa al Espíritu Santo entonces que procede del Padre y del Hijo, que yo os enviaré, ¿verdad? Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo, ¿no? Le sopla sobre ellos y es el Espíritu Santo. Las funciones exteriores de las personas de la Trinidad reflejan entonces sus relaciones mutuas entre sí. También pueden decirse que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. Y cualquier cosa que tenga que ver con el misterio de la Santísima Trinidad, pues lo podemos ya investigar dentro del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, los dogmas sobre Dios, el primero de ellos, ahora sí, entrando precisamente a esta visión de los dogmas sobre Dios, la primera es la existencia de Dios. Es el primerito. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad, de cierto modo espontáneamente, por medio de su obra. Nos admiramos de la obra creadora de Dios. La segunda, la existencia de Dios como objeto de fe. El hombre por naturaleza es un ser relacional y es un ser espiritual. Entonces necesita estar constantemente en relación, como también debe estar constantemente adecuados a una especie de Dios, ¿no? Digamos filosóficamente hablando, a una especie de Dios, algo sobrenatural, algo que está más allá. Para el catolicismo, el cristianismo, es netamente Dios mismo, ¿verdad? Entonces, la existencia de Dios como objeto de fe, la existencia de Dios no es solo objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de la fe sobrenatural. Se habla de dos tipos de fe, la fe natural y la fe sobrenatural, como también la razón, ¿verdad? La razón natural y la fe que unida a la razón confirman la fe. Bien, tercero, la unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Ese es el mundo, en el mundo judaizante y en el mundo del cristianismo, el hecho de un solo Dios. Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin. El Salmo 90 lo refiere, el versículo 2. Dios no tiene principio ni fin, es Dios mismo en sí. Y la Santísima Trinidad, pues es lo que veníamos comentando. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de ellas posee la esencia divina, que es numéricamente la misma, en su ser relacional. Bien, entonces estos se refieren precisamente a los dogmas sobre Dios en sí, lo que les acabo de comentar. Habría que estudiar cada uno de ellos para poder nosotros interiorizar en esas, precisamente en esos dogmas de Dios. Ahora, solo para rescatar los dogmas marianos nuevamente, los dogmas marianos de la Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción de María, que ya lo referimos, la Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Brevemente. La perpetua virginidad de María. La Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa asunción, como decíamos en el dogma, hasta que es coronada. María, Madre de Dios, que es uno de los dogmas más importantes. María, como una virgen perpetua, engendró a Cristo según la naturaleza humana, y porque de ella nace como verdadero Hijo. El sujeto nacido posee la naturaleza humana junto con la naturaleza divina del Verbo de Dios. Sin embargo, habiendo en Jesucristo dos naturalezas, no es una persona humana, sino solamente una persona divina. Propiamente el Hijo de Dios es tanto humano como divino. De ahí que el Hijo de María es el mismo Verbo que subsiste en la naturaleza humana. Entonces María es verdaderamente Madre de Dios, puesto que el Verbo es Dios, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y la Asunción de María, como ya también lo referimos, la Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre.
Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá en todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos, pasando por la descomposición. ¿Verdad? Entonces, estos son los dogmas de Dios y los dogmas marianos. Y quiero aprovechar también para comenzar a indagar un poquito sobre los otros dogmas. ¿Qué dogmas nos faltan? Poquito, nada más adentrarnos, nada más una pasada. Los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas cristológicos. ¿Cuáles son? Son muy interesantes, hermanos, y la verdad que vale la pena. Hay un texto muy interesante de cristología de varios autores. Son muy interesantes, pero a la vez necesitas todo un semestre. Y bueno, nosotros llevamos cristología en 2 semestres, precisamente para poder entender un poquito esos aspectos que aún así a veces nos cuesta todavía un poco entender. Pero miren, así rápidamente, los dogmas sobre Jesucristo, la cristología. Primero, Jesucristo es el verdadero Dios. Ese es lo primero. Jesucristo es el verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones, por haber sido engendrado eternamente por Dios, ¿verdad? De tal manera que Jesús posee la naturaleza divina por antonomasia, desde el principio, desde que fue creado, desde que fue engendrado por el Padre Dios, o sea, fue engendrado eternamente, ¿sí? Segundo, Jesús posee 2 naturalezas que no se transforman ni se mezclan. ¿Cuáles son? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Y dice el dogma, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Por un lado hacía milagros, hizo milagros, curó a los enfermos y demás, y por otro lado está el suceso de su pasión, de su dolor, inclusive del llorar ante la tumba de Lázaro, de conmoverse ante la viuda de Naín, ¿verdad? Que lleva a su hijo único muerto, ¿verdad? En fin, o sea, el Señor también tiene esas 2 naturalezas y eso lo demuestra. Tercero, cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Aquí, en este punto hay que meterse, por eso digo que la cristología es muy padre, pero es un poquito complicado porque hay que meterse un poquito a las cuestiones filosóficas respecto a las operaciones físicas, las operaciones del espíritu, alguna vez usé esa palabra en este canal, las mociones del espíritu. En fin, hay muchas palabras que tal vez filosóficamente tendremos que estudiarlas para entenderlas un poquito más a profundidad, pero en el sentido así muy cercano a nosotros, ¿qué significa esto de que cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física? Es lo siguiente: existen también 2 voluntades físicas, 2 operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. ¿Qué significa? Significa que Cristo en su naturaleza propiamente física pues tendía a hacer como nosotros lo físico, ¿verdad? Hay una voluntad humana, digamos, una voluntad espiritual que nos mueve, ¿verdad? Por ejemplo, a remediar un mal, ¿verdad? Y nos mueve la voluntad. Si yo veo que alguien está necesitado y me conmuevo, entonces es la voluntad física, ¿verdad? Y también están las operaciones físicas. ¿Cuáles son las operaciones físicas? A grosso modo son las cosas normales que solemos hacer, como el bañarse, el comer, el ir al baño, etcétera. O sea, cosas que también Jesús pasó, ¿verdad? Por eso están ahí. No son 2 voluntades, digamos, no son cosas separadas. No es que el engendrado Cristo se vaya del cuerpo humano mientras Jesús va al baño, ¿no? O sea, no puede separarse. Van en unidad, ¿verdad? Son inseparables y no confusos, no se pueden confundir. Ese es otro dogma. El siguiente dogma es:
Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. Aunque sabemos por la Sagrada Escritura que su padre adoptivo es José, aquí el padre original, digamos, el padre natural de Jesús es Dios. Además de que Jesucristo es hombre, es hijo natural de Dios. Entonces el Padre Celestial, cuando llegó a la plenitud, envió a los hombres a su Hijo Jesucristo. Y bien lo relata la Sagrada Escritura. Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. ¿Verdad? Y ya después viene la descripción: nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿verdad? Con el fin también nacido por la divinidad. Bien, ese es otro dogma. Otro dogma es el siguiente: Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. ¿Qué significa? Significa que en todo padeció Dios, en todo padeció el hombre, ¿verdad? Cristo, por su naturaleza humana, entonces era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda, ¿verdad? Sacerdote y ofrenda, pero por su naturaleza divina, juntamente con el papel, pero juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, era lo que recibía el sacrificio, era el quien recibía el sacrificio, en él reside el sacrificio. Por eso decimos que Jesús es sacerdote y víctima, ofrenda y víctima. En fin, Cristo tiene las dos cosas, ¿no? Otro dogma es: Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Nos reconcilió. Entonces Jesús quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el ara de la cruz en su muerte, para conseguir para ellos el perdón eterno, para conseguir para nosotros el perdón eterno. Esto es muy interesante porque Cristo nos rescata y nos reconcilia a través de la cruz. Siguiente dogma: al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos, ¿verdad? Y dice la Escritura: al tercer día he de resucitar. Jesús lo dice hacia su persona. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Entonces se levanta glorioso, victorioso. Siguiente dogma y último: Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces Jesús asciende a los cielos. Marcos 16, 19, Lucas 24, 50, 51, Hechos 1, 9 al 11 y Efesios 4, 7 al 13. Entonces resucitó entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma y está sentado a la derecha del Padre. Y decimos en el credo: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, ¿verdad? Y precisamente el reino tiene que ver con la creación del mundo y el reino de los cielos, que esos son los siguientes dogmas que surgen precisamente a través de todos los estudios teológicos que a lo largo de la historia han prevalecido, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esos dogmas. Vamos a ver los siguientes, que son los dogmas sobre la creación del mundo y los dogmas del ser humano. Vamos a verlos de una vez. Vamos así a sintetizarlo. ¿Cuáles son los dogmas sobre la creación del mundo? Primero, todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Génesis 1:2, esa es la idea. Entonces, la creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzar la razón con solo sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en el argumento de la contingencia. Habría que meternos a estudiar precisamente qué significa la palabra cosmología y qué significa la palabra contingencia. Pero entonces hay que entrar al mundo de la creación. Hay de hecho una materia dentro de los estudios de teología, estudios de teología, propiamente, que habla solo de la creación, hermanos, y es hablar del pecado, de los orígenes, de la gracia, en fin, precisamente con esos términos: cosmología, contingencia, la verdad fundamental, en fin, cómo poder llegar a alcanzar eso, ¿verdad? Entonces,
Dogma sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Siguiente dogma. Carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo, eso sí, y tendrá un final en su tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Siguiente dogma. Conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas, ¿verdad? Porque si no las hubiera hecho así, indudablemente Dios ya hubiera acabado con la humanidad o con el universo, con lo que pudiera, ¿verdad? Tiene el poder. Pero Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas, porque para Dios todo fue hecho bien y el hombre fue muy bien hecho. Entonces, no puede hacer Dios algo que vaya en contra de su propia naturaleza. Destruir al mundo, destruir al hombre, es ir contra sí mismo. Bien, eso es con la cuestión sobre los dogmas de la creación del mundo. ¿Cuáles son los dogmas sobre el ser humano? Estos también son muy interesantes, son poquitos. El primero dice, el hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. Entonces Dios nos creó de esa manera, ¿verdad? Con un cuerpo, ¿verdad?, humano, como también un alma espiritual, ¿verdad? De tal manera que el humano como común está constituido de cuerpo y alma. Y es lo que decimos y es lo que afirmamos, ¿verdad? El siguiente, el pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación y no por imitación, sino que se da por generación. Entonces el pecado original se transmite de generación en generación hasta el final de los tiempos, ¿verdad? ¿Y cómo se quita el pecado original? Pues por medio del sacramento del bautismo. Dice el siguiente dogma. Bueno, el pecado es la muerte del alma. Se propaga de Adán a todos sus descendientes por generación y no por imitación, y que es inherente a cada individuo. Cada individuo, desde que su concepción, digamos, ya trae ese pecado, ¿no? Ese pecado original, que es la muerte del alma. Entonces, cuando somos regenerados por el bautismo, renacemos no solamente física, sino también espiritualmente. Hay una renovación. Y el último dogma sobre el ser humano es el dogma del hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Solamente un acto libre por parte del amor divino podría restaurar el orden sobrenatural destruida por el pecado. Pero de hecho hay una herejía en la que dice que ni siquiera por nuestros méritos y ni siquiera porque des toda tu vida te vas a salvar. O sea, ya no hay salvación. Ya Dios lo hizo, Jesús lo hizo, y los que salvaron, salvaron, y los que no, no. Pero precisamente este dogma dice, el hombre caído no puede redimirse a sí mismo por sus propias fuerzas. Necesita la fuerza espiritual, y esa fuerza es precisamente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros actuamos libremente porque de hecho podríamos decir que hay gente muy buena, pero que no pertenece a la Iglesia Católica, por poner ese ejemplo, o al cristianismo, pero son gente buena. Hay gente que es buena, extraordinariamente buena. Pudiéramos decir que tal vez alcancen la salvación, ¿verdad? No lo sabemos totalmente, pero sí podríamos abarcar algunos aspectos acerca de estos dogmas. Y bien, ya los dogmas que siguen son los dogmas marianos, y en la última transmisión que hagamos este viernes que viene, vamos a hablar sobre los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, y el dogma, estos dogmas sobre el Papa y la Iglesia ahí son también un poco complicados, sobre todo cuando se habla de la infalibilidad del Papa y demás. Los dogmas sobre los sacramentos, los dogmas sobre las últimas cosas, el cielo, el infierno, la muerte y demás, y ya sería todo, ¿verdad? De alguna manera, muy brevemente, aunque ya hemos hablado casi de todos los dogmas en diferentes transmisiones que hemos hecho con todos ustedes.
Pues muy bien, hermanos, pues hasta aquí dejamos esta parte. Si Dios nos los permite, este viernes nos veremos para continuar con este estudio y poder seguir conociendo y adentrándonos, y esto que nos anime también a nosotros pues a entender, ¿verdad?, qué tanto más podemos nosotros comprender del misterio de nuestra salvación. Pues muy bien, hermanos, de antemano les agradezco a todos su tiempo y su disposición. Vamos a terminar con la oración para pedir la pronta beatificación del siervo de Dios, Fran Duf. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium. Te pedimos también que si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Pues que pasen un excelente día y si Dios nos los permite, nos vemos el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana. Por lo pronto que pasen un excelente día, que Dios les bendiga a todos. Saludos y bendiciones.